El Plan Podcast. Conversaciones sobre actualidad porteña desde la zona cero de Valparaíso. Conducen Samuel León, César Pincheira y Boris Kuleva. Bien, estamos en una nueva edición del Plan Podcast desde Valparaísología, un espacio porteño, hecho por porteños. Creemos que también para los porteños que nos escuchan, un saludo para nuestros pocos pero fieles auditores. Creemos que nos escuchan también. Sí, es un misterio todo este tema Nosotros lo hacemos con cariño hablando de Valparaíso nomás, no nos hacemos responsables de lo que pasa al otro lado de los parlantes. Estoy con Boris Kuleva y Samuel León, grandes amigos y partners en esta volada del Plan Podcast. ¿Cómo estáis, Boris? Oye, bien. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás? Buen día, muchachos, buen día. Aquí estamos. Seguimos navegando. En un mar medio turbulento. Yo quisiera solamente para introducirnos al episodio de hoy día, que va a hablar sobre cultura y de cómo el tema de la coyuntura del COVID le pegó a la línea de flotación de lo que ha sido toda esta historia de Valparaíso asociada a la cultura, a los espectáculos, etcétera. Vamos a hablar de eso hoy día. Tenemos un invitado muy interesante para comentarlo, pero yo quisiera partir planteando el tema de COVID en general, ¿no? Y de cómo las autoridades en Chile y en el mundo están instalando ya con mucha fuerza el tema de volver a la normalidad, ¿cierto? De instalarnos nuevamente en los espacios académicos, laborales, con un discurso oficial que habla de una meseta, y por ahí se reía la gente en redes sociales de que es la única meseta ascendente, ¿no? No han querido como instalar la idea de que esto ya está como pasando, y yo creo que hay una combinación fatal ahí que tiene que ver con el relajo. La gente, si ve estas señales, se relaja, sale, ¿no? El fin de semana largo que estamos transmitiendo, la gente salió igual de Santiago. Yo veía cifras de 80.000 controles y se volvieron 200, o sea que 79.000 pericos siguieron de largo, ¿no? Y están repartiendo los bichos por todo Chile este fin de semana. Y diría así, la combinación fatal es que mientras más se extiende este frenazo económico, comercio cerrado, etcétera, más personas se ven en la angustia económica también para la olla. Entonces, creo que se están configurando un escenario muy fatal. Estamos viviendo los días, se supone, del pic, con gente que se está relajando y personas que están viendo obligadas a volver a trabajar, ¿cierto? A salir a la calle, lo cual no me hace ser optimista respecto de la curva que se nos viene encima. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo soy mucho más pesimista que tú. Yo creo que hay algunos hechos que marcaron esta semana en Valparaíso, específicamente en la ciudad de Valparaíso, y uno de esos precisamente, pues esa especie de vuelta a la normalidad, pero que se vio reflejada en la vuelta de las manifestaciones en la calle. Pues, tuvimos esta semana las primeras manifestaciones que hacen como la transición entre el estallido y la cuarentena. Tuvimos el lunes 27, no sé si recuerdan que fue el día del carabinero, y quedó la crema, no quedó la crema, ¿cierto? Pero ya hubo en Plaza Victoria, en Barrio Puerto, en Calle Condel, en Plaza Aníbal Pinto, ¿cierto? La manifestación a la que estábamos acostumbrados hace 2 meses y medio. ¿Cuánto llevamos ya con el COVID? 1 mes y medio. Estamos en octubre todavía para eso, ¿no? Todavía es octubre, ¿no? Es como 323 de octubre todavía, ¿no? Todavía estamos en 2019. Y la otra fue el 1 de mayo. Pues. El 1 de mayo también hubo manifestaciones, que esta vez cierto fue una convocatoria a una marcha en Plaza Aníbal Pinto, que fue súper rápidamente reprimida por Carabineros, volvieron los gases lacrimógenos a la ciudad. Oye, hay que decir ahí que, perdóname, que se fue en cana gente del ámbito del periodismo también. Voy a salir aquí a hacer una defensa corporativa. Me parece que Carabineros ya venía dislocado y ahora está mostrando una especie de nueva impunidad, yo creo. No una normalidad, una nueva impunidad. Perdóname, eso nomás quería decir. Sí, o sea, había un helicóptero hinchando todo el rato por acá arriba. Y también, ¿cierto? Un primero de mayo que es más triste que cualquier otro 1 de mayo, porque nos pilla también en la cuarentena post-estallido. Nosotros tenemos locales cerrados, tenemos trabajadores que antes atendían locales, restaurantes, y que ahora están en las calles pidiendo colaboración abajo los semáforos porque no tienen cómo mantenerse. Tenemos el comercio, tenemos el turismo, tenemos montones de trabajadores que están perdiendo su fuente de trabajo, así que este 1 de mayo es un poco más triste, y especialmente en Valparaíso, que ya venía deprimido desde mucho antes. Y otro asunto también que marcó esta semana para mí en Valparaíso tiene que ver con cierta
ciertas mañas que están volviendo a la municipalidad, que tiene que ver con la dilatación de las licitaciones, ¿cierto? Y los tratos directos, que más encima son tratos directos con empresas que el negro Castro había hecho tristemente célebre pagando sobreprecio, como Total Transport, ¿cierto? En el caso del camión del aseo, y la licitación del alumbrado público, que también se dilató tanto que estuvimos una semana prácticamente con la ciudad a oscuras. Corte de alumbrado público sin ninguna empresa concesionaria, licitadora que la estuviese a cargo de la mantención. Eso para mí sería como el resumen de esta semana. Samuel, una luz desde el búnker. Sí, yo quisiera aprovechar esta primera parte para hacer una remarca que tiene caída en Valparaíso, pero tiene también una impronta nacional y tiene que ver con la repetida y la reaparición de este gordito Chadwick, exministro, haciéndose el payaso, insinuando y comenzando una operación, seguramente con sus socios de siempre, que busca postergar el plebiscito bajo el argumento de que tenemos que estar seguros y no contaminando. Y la respuesta, digamos, de algunos y varios que se replicó después de que, bueno, en ese caso entonces vayamos a votar a los malls, dado que los estaban abriendo. Y está, digamos, no pasó en Valparaíso, pero Joaquín Lavín abriendo y cerrando rápidamente uno en Providencia. Y respecto de ese mundo, englobarlo con una entrevista que leí ayer de un doctor, un médico que fue premio Nobel la última vuelta. Este señor se llama Peter Ratcliffe. Ratcliffe. Y este señor, premio Nobel de Medicina 2019, dice que básicamente el titular de su discurso es que no tiene ninguna simpatía por las personas que siguen ocultando los hechos. Y el fondo de su discurso dice que en realidad nadie puede saber lo que está pasando con la epidemia, no hay ninguna prueba ni todavía se va a saber lo que está ocurriendo. Para el mundo científico es muy claro que quedan varios meses donde hay que seguir investigando para descubrir qué es, por lo tanto detesta a las personas que aparecen con voces oficiales dando discursos y explicando que está pasando esto, que no está ocurriendo esto otro, que aquí se está acabando, que aquí está comenzando, porque nadie lo puede saber, ellos los científicos lo tienen claro. Entonces yo inevitablemente me imaginaba a Mañalich hablando con su carnet de inmunidad. Con su carnet de inmunidad y dando cátedra, diciendo cosas, cuando en realidad este señor lo que está diciendo, toda esa manga de mentirosos que en realidad operan políticamente, están en un juego que no es proteger a la gente, digamos, de esto, porque no se sabe tampoco lo que es todavía. Entonces, si uno mezcla todos esos elementos, a mí no me queda alternativa que entristecerme un poco como Boris, porque el panorama no se ve nada bueno. Oye, agregaría solamente un par de datos duros, ¿no? Hasta el último informe, antes de grabar este programa, ¿no? Teníamos 68 casos, digamos, confirmados en Valparaíso. Y ahí hay todo un debate acerca de si esto es una curva, una meseta, y me recojo lo que dice Samuel a partir de una cosa súper sobre ceguera, digamos, porque hay un manto de dudas sobre los datos oficiales hoy día en Chile, etcétera, y se cruzan intereses políticos. Yo solamente dejaría una imagen, me tocó salir a la calle para hacer unos trámites y anduve por la calle Prat, yo ingenuo, dije voy a ir tempranito, no va a haber nadie, y más encima va a estar recién sanitizado todo, entonces va a ser menos el riesgo, y sabéis que parecía competencia todos los bancos, quién tenía más gente para afuera, ¿no? Hay un tema obvio de que no nos están dejando entrar a la sucursal por un tema de seguridad, pero realmente ahí uno se da cuenta de que esta cuestión de la cuarentena es una cuestión muy de privilegio, de privilegiado, y un buen reflejo de eso es, creo yo, la publicidad. Antes no me ocurría, pero ahora cada vez que veo esta publicidad que te dice quédate en casa, con modelos, ¿cierto?, que están diciendo, yo digo, ¿a quién le están hablando? Y finalmente las marcas le están hablando a un segmento de la población que tiene poder adquisitivo, ¿cierto?, que puede comprar en línea, pero el grueso de la población chilena hoy día está en un jaque, ¿no? En el jaque de si privilegia su situación de salud o se enfrenta a una pandemia que, si de nuevo mezclamos los temas, estamos enfrentando sin confianza en las autoridades, porque finalmente lo que gatilló el estallido del 2018, del octubre del año pasado, son cosas que siguen en el fondo de este asunto, y yo creo que son muchos los que están pensando que una vez que esto se empiece a superar, ¿a quién le conviene más, no? Le conviene al gobierno para lucirse con un exitoso, ¿cierto?, como le encanta a nuestras autoridades, ¿cierto?, de los rankings en Latinoamérica. Hoy día, según los rankings, el mejor de Latinoamérica. Correcto, entonces yo estoy muy feliz
de que esto pase así. Pero también al frente tenemos, creo yo, a un grueso de la población que ha visto que esta pandemia nos puso frente a precisamente las razones que hicieron el estallido social, ¿no? Inequidad, ¿cierto?, en el acceso, gente obligada a salir a trabajar en riesgo, etcétera, despidos masivos, industrias paralizadas como la de los restaurantes, el turismo y la cultura. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a ir y luego con el invitado que tenemos hoy día para hablar precisamente el impacto que está teniendo hoy día esta pandemia en la industria o en el negocio o en la actividad cultural porteña. El dinero te hace el dinero te hace bien, el dinero te hace hombre bien, el dinero se mujer, el dinero soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, estamos de vuelta acá desde valparaisología.cl, el Plan Podcast, conversaciones variopintas sobre la actualidad porteña y nacional. Ahora en este bloque para hacer un énfasis en el golpeado, alicaído, pandémico, algo estrábico mundo cultural, con un invitado que conoce muy bien parte de esa materia. Óscar Astillaga, periodista, fundador de Acople Records, un sello musical afincado en la zona, y al mismo tiempo director del gremio musical IMUBA. También Óscar es periodista que conoce muy bien muchas cosas en Valparaíso, asesora a agrupaciones de turismo, o sea, es un hombre que conoce bien la materia y el medio en la zona. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Samuel, César y Boris. Un agrado estar aquí con ustedes en este programa para conversar un poco de lo que pasa en Chile y en Valparaíso específicamente. Oye, perdónanos, Óscar, perdónanos por hacerte madrugar, bueno, primero tengo que decírtelo. Sí, sorry. Digamos, es un sacrificio que yo creo que hay que hacerte el reconocimiento al aire porque realmente... Caché que no ponía el despertador hace un montón de meses. de octubre. Oye, Óscar, Estamos en cuarentena, compadre. No en hibernación. Sí, me estoy acostando temprano y despertándome temprano. Eso es lo único bueno de esta... Eso es saludable. Sí. Pero, ¿esto significa, Óscar, que a ti te cuesta levantarte temprano o es algo coyuntural? No, lo que pasa es que, antes de todo lo que ha pasado en Chile, uno acostumbraba a acostarse muy tarde. No sé, salir a carretear o los mismos conciertos que muchas veces terminan tarde. Entonces, claro, eso hace que uno también se levante tarde. Y es de esperar que en este nuevo Chile cambie eso un poco. Que los carretes comiencen más temprano, terminen más temprano, para despertarnos más temprano y aprovechar así el día. Me parece que... Bueno, en todo caso, el gremio de la música estamos hace muchos años ya un poco luchando por eso, para que la gente cambie la mentalidad de ir a los conciertos más temprano. Voy a decir algo. No, este tema del que yo debo ser de los únicos pajarones, como no tengo mucha cultura musical, que cuando el flyer dice que la weá empieza a las 11, yo llego a las 11, pues bueno. ¿Cachai? Soy el único weón, no ha llegado nadie, no ha llegado ni la gente de la que corta los boletos, entonces también, y para dar pie a esto, Óscar, a la conversa que te queremos invitar hoy día, mi primera reflexión, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que hoy día está pasando lo pésimo en la industria cultural en el mundo? Estuve viendo unos videos de la UNESCO, loco, o sea, esto es una pandemia también en el mundo de la cultura, de los espectáculos, todo chantado, Buenos Aires, París, etcétera. Pero ¿cuántos de los dramas del negocio, de la movida cultural porteña venían de antes de la pandemia, de antes de octubre? Yo pongo el ejemplo de que no partían a la hora los shows, entonces también hablaba de la falta de profesionalización también de la industria. Claro. Que me dijera un poco de qué tan bien parados estábamos o mal parados para que nos pegara esta cuestión de lado, ¿no? Hoy día. Sí, es que eso es bien interesante porque tampoco digamos que antes del estallido o antes de la pandemia haya habido una gran cantidad de conciertos y que la gente haya estado yendo en masa a los conciertos. No, eso no pasa en Valparaíso porque, por diferentes situaciones, pero básicamente porque no hay lugares para hacer conciertos, la gente no va a esos conciertos y sin duda el tema del horario que tú dices incide muchísimo. La gente, a la gente, esa mala costumbre ha estado espantándola en los conciertos, lo que te pasaba a ti, que salía a las 11
y empezaba a las 12 y No, que media. con cueva, weón, a una, dos. Sí, Realmente pero- irritante en algunos casos. Pero veníamos en una curva ascendente, porque como gremio de IMUA hicimos el ciclo boliche en boliche, y los ciclos de boliche en boliche eran 27 conciertos en San Antonio, Quilpué, Valparaíso y San Antonio. Eran 27 conciertos, y esos 27 conciertos solamente 2 comenzaron media hora tarde por diferentes aspectos. Una porque había represión en San Antonio y otro por culpa de una banda en Valparaíso. Pero todos los conciertos empezaban a las, no sé, a las 6 estaba programado y empezaba a las 5:59. Una Correcto. cosa así extraordinaria. Y la gente entendió que había que llegar temprano, y la gente llegaba temprano, y eso fue un éxito. O sea, veníamos en alza y las bandas venían con mucho espíritu y con muchas ganas de seguir por esa senda. Los conciertos, nosotros también teníamos un montón de proyectos como IBUA para seguir con eso de boliche en boliche, pero bueno, Pasó lo que tuvimos pasó. cortar todos esos proyectos, pero yo creo que veníamos bien encaminados, pero como te digo, las condiciones en Valparaíso y la región, a excepción de Quilpué, con el Trotamundo, eran muy malas, pero se estaba trabajando en eso. Oye, Oscar, perdón, dale, Boris. es que, claro, antes de empezar ya a hablar del tema de la contingencia actual, el ambiente musical en Valparaíso, no sé si dentro de todo el ambiente cultural es distinto, una excepción, porque uno está acostumbrado a oír que dentro de cultura hay un montón de camarillas, ¿cierto? En el teatro, en el cine, en lo que sea, y que si no pertenecía a una, te peleaba con la otra. Pero me da la sensación de que en el ambiente de la música no es tan así, uno tiende a verlo como que son un poco más solidarios, al mismo hecho de que estén agrupados en IMUA, ¿cierto? Algo eso significará. ¿Cómo Sí. es el gremio de la música en Valparaíso? ¿Cuántos están asociados? ¿Cómo es el asunto? Sí, yo creo que tiene un montón de razón, y eso, bueno, nosotros mismos como gremio, bueno, nos formalizamos hace ya más o menos 3 años, pero estuvimos 3 años antes de eso trabajando unidos, o sea, sellos discográficos que de alguna manera éramos competencia, por así decirlo, pero que nos conocíamos, dijimos ya, unámonos, porque unidos somos mucho más que separados, ¿cierto? Y eso lo entendimos de inmediato, y existe mucha buena onda entre los músicos, y se apoyan ¿Son bastante. ¿Son solidarios? Sí, son solidarios. Fíjate que yo, bueno, en estos 10 años que llevo metido en esta industria o en este emprendimiento, por así decirlo, no he tenido ninguno de esos problemas, y la gente que tiene ese compuchenteo va quedando de lado, y después se da cuenta que no sirve nada de esa actitud. Hoy en día el gremio de la industria musical somos 13 empresas. Comenzamos 4 empresas, bueno, básicamente la mayoría sellos discográficos, pero de a poco se han ido sumando. Tenemos una agencia de comunicaciones, tenemos una sala de ensayo, somos 3 empresas, y bueno, estamos en San Antonio y Quilpué, y estamos de a poquito expandiéndonos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en San Felipe, claro, hay un sello discográfico, pero en otras zonas hay colectivos, etcétera, pero a lo mejor no están como formalizados, y para ser parte de un gremio tiene que ser empresa, ¿cierto? Tiene que estar formalizado bajo ese régimen, y por eso también corta que no ingresen más socios de otras provincias, pero es un trabajo que está haciendo. Oye, Oscar, perdón, o Sam, voy a meter la cuchara, perdona que estaba con un... Sí, lo que quería preguntarle a Oscar, ¿qué interpretación le da a él a una palabra sencilla pero que se complejiza cuando hay que explicarla? Cultura, ¿no? Hay una definición de cultura, la que Chile escribe, que describe la UNESCO, pero en realidad eso es una síntesis administrativa. ¿Qué es lo que es la cultura para ti? Buena pregunta, no lo había pensado así, pero... No, si esto es aquí, este es un programa, ¿verdad? Nosotros vamos Sí. al fondo. Aquí. Sí. Vamos a No, hacer pero preguntas fáciles. para mí cultura me parece que tiene que ser algo que tiene que ser compartido y conocido por todos, que tiene que llegar a todos los ámbitos y todos los recónditos de la sociedad, y que eso, y que la cultura de alguna manera releva lo que somos como sociedad, valga la redundancia, o en este caso como país, Por supuesto.
o como ciudad. Muy bien ¿cierto? contestado. Y, claro, y en ese caso, bueno, quizás profundizamos más adelante, pero en ese caso me parece que en la nueva constitución el tema de la cultura tiene que ser preponderante. O sea, el día de hoy hay unos porcentajes por ahí que si me equivoco pues lo podemos corregir, pero creo que el tema de la cultura entrega el 2.4, 2.6 del Producto Interno Bruto en Chile, Sí, ya lo y hace. el aporte del Ministerio de Hacienda a la cultura es 0,4, una cosa así. Yo he estado, por ejemplo, gracias a gestiones que hemos hecho con el gremio, yo he estado, por ejemplo, en Colombia, en Medellín y en Bogotá, Está muy en avanzado. Canadá. El aporte que hacen ellos a la cultura es pero impresionante. O sea, y te digo, esto, ojalá que todos lo escuchen, bueno, no lo he dicho por primera vez esto, pero acá se habla mucho de la Cámara Regional de Comercio, que es muy importante, que es muy antigua, que tiene las grandes empresas. Yo les digo que la Cámara de Comercio de Bogotá es 500 veces más grande que la Cámara Regional de Comercio. Tiene un edificio que es 3 veces el edificio a la Intendencia acá, tiene un edificio espectacular y tienen todo un piso que La está cultura. dedicado a las industrias creativas. Correcto. Y La economía naranja. ellos como un ente privado aportan muchos recursos a la industria creativa y a la cultura, Oye, en este Oscar. caso a la música, porque saben que esa plata después se devuelve Obvio. Sí. po, mediante Oscar. empleo, mediante consumo. ¿Tú has tenido la oportunidad de mirar el caso brasileño? Lo pregunto, digamos, porque los brasileños tienen una industria musical muy fuerte, tal vez es su principal arte, digamos, junto al fútbol, digamos, son las dos cosas Claro. son iguales, pero al mismo tiempo fíjate que tienen una estructura que está esparcida por todo Brasil que se llaman los CESC. A lo mejor tú has escuchado eso, los CESC, que son instalaciones, Ya, sí, infraestructuras, son como estadios, como Juan Pinto Durán, pero dedicados solo al arte. Y fíjate que el que está detrás de esa construcción de los CESC es nada menos que la Cámara de Comercio. Bueno, yo voy a agregar yo- algo más, si me permiten. Cortito, Sí, para sí. cerrar el ejemplo de Colombia. La zona ahí de Medellín y sus alrededores son muy famosos porque hacen mucha producción de flores, ¿ok? Y uno podría decir, escuche, las flores, ¿qué tienen que ver con la economía naranja, con las industrias creativas? Los locos organizan todos los años un festival asociado a las flores que se dispara para toda la economía de Medellín. Agarra a los Exacto. productores de flores, a los diseñadores, a los músicos, al diseño, a la moda, y finalmente es una ciudad que gira en torno a algo que tú decís, chucha, que las flores no tienen nada que ver con cultura, tienen mucho que ver, pero siempre y cuando tú lo veas desde la perspectiva de la industria creativa o del potencial. Y yo creo que Colombia nos saca la chucha en eso, nos lleva Sí. varios kilómetros de ventaja, y en la música, cuando tú tuviste la experiencia de estar allá, de hecho, viajó de gente de allá para acá también, ¿no? Músicos colombianos vinieron, me acuerdo. Sí, bueno, y en Colombia hacen la feria del libro y le meten música, hacen la feria de las flores y probablemente también meten música. Ahora, claro, el caso de Colombia podemos un poco compararlo con Chile, pero en Canadá también. Nosotros estuvimos allá en unos tremendos festivales, codeándonos con gente, no sé, la manager de David Impala, o el que hace la iluminación y la escenografía, Arcade Fire. Pero por ejemplo estábamos en un piso, en un cóctel con música en vivo, muy buena onda, Bebiendo, gourmet bebiendo alcohol, bebiendo obvio, alcohol. con Gourmet de Liz, que después, bueno, vino acá a Valparaíso y nosotros decíamos, oye, pero ¿cómo financiáis todo esto? Y el loco nos mostró en su teléfono una lista de los aportes que él tenía, el gobierno de Canadá, el estado de Ontario, la municipalidad de Montreal, Ojalá. no sé quién, Perdona, que ahí etcétera. está ahí un punto con todos estos ejemplos que demuestran claramente que los colombianos se tomaron en serio el tema. Los brasileños ni hablar, a pesar de que están pasando por crisis. Chile nunca se ha tomado en serio el tema, pero las autoridades se llenan la boca porque todo el mundo quiere hablar de la cultura, industria creativa. Oye, Valparaíso. Y no hacen absolutamente nada. Y en Valparaíso es mucho más dramático y lamentable porque primero que nada hay menos dinero que en Santiago y es la capital cultural y el Ministerio de Cultura está aquí. O sea, es toda una farsa. Chile es un país de impostura y Valparaíso lamentablemente es una insignia de eso. Fíjate que hace 3 días atrás el actor Sergio Hernández escribió en El Mostrador a propósito de los anuncios, las rebajas de cultura y parte preguntando qué es lo que es la cultura. Pone la definición de la UNESCO, pero finalmente hace la definición de lo que es. El problema que tenemos en Chile es que es el pariente pobre del fisco. Es un hobby. Así es mirado la cultura en Chile. No me Sí. cabe duda. Sí. Ahora yo le agregaría, Sí. discúlpame Oscar, o cierra mejor la idea tú, dale. No, es que, bueno, quisiera decir, claro, le pedí un palo a la Cámara Regional de Comercio y, bueno, la verdad es que los últimos 3 años nos han invitado a participar al encuentro empresarial
y han traído importadores que nosotros lo hemos sugerido junto con el apoyo de ProChile, ¿cierto? Pero siento que falta más aporte, Es falta tímido, es muy tímido, y por ejemplo, bueno, aprovecho de pegar al tiro el palo, Corfo y Cercotec están absolutamente desaparecidos del mapa desde el estallido social en cuanto al apoyo al sector musical o a la cultura en general. Oye, Ahora, agrégale yo el hablo COVID, mucho- agrégale el factor pero por COVID. supuesto, ahora yo hablo mucho, obviamente, bueno, yo estoy ligado al sector musical, pero lo que pasa con, un poco retomando la pregunta de Boris, lo que pasa con los otros sectores culturales es que no están tan organizados como nosotros acá en la región de Valparaíso. El sector audiovisual, quizás sí, en Chile son mucho más potentes que el sector musical en Chile en Y general. acuérdate que defraudaron un bien público para Valparaíso, donde estaba implicado Corfo, Codecer y Personas Naturales. Claro, bueno, sí, claro. Pero bueno, han habido apoyo, pero son muy tímidos. Seguimos la lógica extractivista y tenemos que terminar con esa lógica. Y bueno, como IMUA hemos tenido muy buenos resultados en eso, pero son muy tímidos. Entonces, claro, uno se llena la boca de los jaguares de Latinoamérica, o qué sé yo, somos un país OCDE, pero Colombia nos dan, pero zumba. Oye, todo. Chile es un país solamente de postura. de simulacro. De simulacro, muestra una escenografía, pero en realidad no hay nada. Tú miras detrás y no hay nada. Hay unas tablas que lo están afirmando y nada más. Y por eso Oye, mismo sí, todo el mundo lamentable. hace como que realmente está haciendo una obra muy grande y ahora sí vamos a cambiar, pero en realidad a la hora de bajar las platas, tú ves que las platas van a bajar para consultoras, para que engrasen la máquina y hagan el mapeo número 258, pero para los sectores productivos, nada, 10 luquitas, 1 milloncito, es absurdo y ridículo. Ya, Oye, voy a cálmense, decir que algo me, más. me van a asustar al invitado, cálmense. Ya, Boris. Oscar, bueno, pasando un poco ya la contingencia, porque en algún momento va a pasar todo esto y tendremos que volver a la normalidad prometida. Valparaíso hace poco, ¿cierto? Valparaíso le agregó un nuevo mote dentro de todos sus motes, que es el de ciudad musical. Esto creo que también tuvo que ver. Me gustaría saber qué tiene que ver eso con la ciudad, ¿cierto? ¿En qué lo va a beneficiar o afectar, o qué significa ser declarado como ciudad musical? Y por otro lado, nosotros también hacer el recuerdo que Valparaíso tiene una trayectoria musical. Recordemos que en los cerros hay auditorios que originalmente eran auditorios, de hecho siempre tiene el nombre de músicos. Entonces ya hay como una trayectoria que quizás pues se puede como retomar. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Qué somos ciudad musical? ¿Qué significa eso? Sí, bueno, es importante decir que, claro, esta nominación o esta condecoración fue recibida creo que el 21 o 22 de octubre, o sea, no había peor fecha. Ahora, comparándolo con el tema del patrimonio de la humanidad, esto no significa que terminó el camino, es todo lo contrario, y esto es muy importante que la gente lo entienda. Esta condecoración es un camino que recién se inicia, o sea, no quiere decir que sea el final del camino. Y fíjate que el proceso de Ciudad Musical fue muy bonito y es de esperar que esto continúe, porque se logró trabajar en conjunto con la municipalidad, el Ministerio de la Cultura, Corfo, Cercotec, la Cámara Regional de Comercio, está hasta el cura de la matriz en reuniones, o sea, se logró generar un consenso y un trabajo mancomunado en pos de un objetivo. Ahora, el objetivo tiene que continuar trabajando, y nosotros como IMUA personalmente estamos muy preocupados porque vemos que, bueno, obviamente por la coyuntura y todo eso, como que se ha dejado un poco de lado la importancia que esto podría significar. Y te lo grafico en un solo ejemplo. El tema de Ciudad Musical podría significar un empuje económico y turístico y social para la ciudad. Hay diferentes objetivos. Está el objetivo educacional, social, está el objetivo turístico, el objetivo económico, y un poco terminar con esta lógica extractivista. Pasa que en Valparaíso tú levantas una piedra y hay un músico, o sea, creemos que significa una posibilidad de desarrollo social y económico. Oye, y la perdona, debería tomarlo como bandera de lucha. totalmente, perdona Óscar, pero yo creo que es necesario situarlo de todas maneras, de que en realidad Valparaíso es un territorio
donde florecen artistas, digamos. Es un lugar de cultura natural. Pero eso no basta, porque no Claro. da, digamos, en el rubro de la música, tú lo sabes. En el cine ni Oye. hablar, digamos, la cantidad de materia que hay. Oye. Pero mira qué importante es tomarlo en serio. Me estaba mirando aquí el apunte que había hecho respecto a lo que dice Sergio Hernández. Y quiero rescatar una frase, dice, ¿por qué es tan importante lo que dijiste tú al principio, que él coincide, que en la nueva constitución tiene que estar esto consagrado, porque si no estamos perdidos? Porque en este Sí. momento, dice él, estamos en un proceso de desintegración social que garantiza no solo que el problema delictual continuará un aumento, y en Valparaíso sabemos que eso es muy grave, sino que nuestra sociedad manifiesta diferentes patologías que a la larga nos llevarán a crisis y convulsiones de impredecible naturaleza, y no solamente de seguridad pública. La violenta disputa territorial entre traficantes de droga en poblaciones tienen la cúspide de la pirámide a narcos mayoristas, sofisticadas organizaciones criminales que apoyadas en el tráfico internacional de armas y en la corrupción de funcionarios expanden un negocio fuera de control. Ese caldo de cultivo en Valparaíso es una bomba, Sí, Y una manera de Voy a agregar- apreciarlo y de pararlo es el mundo de la cultura, pero tomado en serio. exactamente. No sé, yo estaba yéndome en la volada respecto de qué es lo que es lo fundacional en términos culturales de Valparaíso, y probablemente se remonta mucho más atrás, pero me atrevería a decir que son dos canciones: La Joya del Pacífico, que es el vals, ¿no? Y la canción de Valparaíso del Gitano Rodríguez. Yo creo que ahí hay una mezcla de definición musical de Valparaíso y que hace emerger mucha mitología, mucho mito, ¿cierto? Esto de la Plaza de la Victoria, que es un centro social, ¿cierto? Y todos no sabemos la canción, etcétera. O sea que en el origen de la mirada cultural de Valparaíso yo creo que está la música, es fundacional la música para Valparaíso, pero al mismo tiempo yo creo que, al igual que ese de Vals, ¿no? Que nos habla de Pedro Montt como una avenida, ¿cierto? Que uno la circula hoy día y parece un mal chiste la canción, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño también nos ha hecho a los porteños estas construcciones medias fantásticas, ¿no? Es como la araucana, ¿no? De constituir a Chile a partir de un poema que es mula. Oscar, fíjate que en eso que dice César, hay también una clave en esa canción. La primera frase del Gitano es: yo no he sabido nunca de esa historia. Ese es el Correcto. problema del Valparaíso. Nadie sabe de la historia. Y la historia es falsificada y da lo mismo. No nos importa la historia, pero les da lo mismo. Les da exactamente. Correcto. Bueno, este programa parte un poco con eso, por eso estamos aquí en la fórmula con Valparaísología, ¿cierto? Y con el plan, porque precisamente la industria creativa y la historia son las llaves, pensamos aquí, por eso hacemos esto, pero bueno. Y están a punto de Sí. ser hipotecadas. Están a punto de ser hipotecadas. Por eso es tan urgente hablar hoy día de esto. Y sí, quiero que al vuelta de esta música que vamos a escuchar, hablemos del momento actual de la cultura en Valpo. ¿Qué pasa hoy día con las bandas? ¿Qué pasa hoy día con los actores? ¿Qué pasa hoy día? Porque me imagino que la situación tú la puedes conocer a lo mejor más cerca, debe ser muy angustiante. Puertodemúsicas.cl está toda la sistematización de las mesas de trabajo, está el estudio preliminar, está todo ahí en puertodemúsicas.cl para que Boris ahí le pegue un vistazo. Y lo que decía César, claro, uno se sube al trole y los músicos cantan las mismas canciones siempre. Hay que cambiar un poco el imaginario y la biblioteca musical, porque está lleno de música increíble en Valparaíso. Vamos con Ojo Rojo y la canción Sexto Día. El dinero te hace bien, hace que vas en el mundo donde no creen, hace bien tirando los Volvemos a este último y tercer bloque. Nos fuimos, quedamos en suspenso en el bloque anterior con la polémica frase que dijo César Pincheira, que el colega. ¿Cuánto daño le ha hecho a Valparaíso La Joya del Pacífico y Valparaíso de Gitano Rodríguez? Ahora, yo, Gitano, perdóname, la canción me encanta. Es No, solamente sí, la primera la que no me gusta. No, la son- La Joya del Pacífico no la canto en Valparaíso, me parece ya de mucha redundancia, pero cuando ando fuera de Valparaíso la entono como el himno. Bueno, Sí, sí. ya es como trillado, así, a donde entráis creen que son todos turistas y te la ponen. Pero yo pienso que más daño que esas canciones han hecho las versiones de esa canción, porque, por ejemplo, La Joya del Pacífico de Yodo Vasconcelos, que es una mierda, dio pie a todo un imaginario colectivo dentro de la capital sobre lo que es Valparaíso, sobre lo que se vive en Valparaíso y que nos tiene jodidos culturalmente hasta como ahora. Pues no sé si los carnavales culturales o los mil tambores serían lo que son si no hubiese existido la versión de Valparaíso, de La Joya del Pacífico de Yodo Vasconcelos. O sea, ahora, ¿qué nos define? Ahora sé que esas canciones, pero afuera piensan que nos definen la patucada, porque estamos hablando del gremio de la música y estamos metiendo, bueno, ya me enojé. Parece que Samuel está un poco enojado.
Samuel está un poco me más calmé, enojado, me tiene unos calmé, datos me más calmé. precisos y concretos que darnos. Sí, me calmé. Se tomó su pasiflora. Fíjate que casi como España. Sergio Vasconcelos decía que cuando estaban preparando la canción, la iban a ensayar en forma de bolero y no sé qué cosa, y como no funcionaba y no cajaba, de repente dijeron, bueno, hagámosla como samba, casi bromeando, y ahí todo el mundo dijo, ah, bueno, sí, esa. ¿Quién iba a pensar que ahí iban a nacer los 1000 tambores? ¡Qué impresionante! ¿Cuánto ¿Cuánto daño ha hecho daño? Joe Vasconcelos? ¿Cuánto ¿Cuánto daño daño? has hecho, Joe? Oye, Samuel, ¿tú tenías ahí unos números del panorama para empezar allá a aterrizar Sí. en el impacto actual? No quería leerlo, me estaba haciendo loco porque me voy a enojar de nuevo, pero bueno, vamos ahí. Resulta que el Ministerio de Cultura hizo un catastro después del estallido al mundo cultural y que seguramente a todos les llegó, seguramente Oscar también lo vio, donde agrupaciones o personas naturales debían inscribirse y contar en qué situación estaban. Los resultados son realmente ridículos porque es una mezcla, lo entregaron hace poco el informe, es una mezcla de cuadros estadísticos, de sumatorias para allá, restas para acá, no sé qué, entonces casi todo, hay datos concretos, por ejemplo que Valparaíso en términos de personas participó con un 12,5% es la participación de Valparaíso en términos de personas naturales versus un 53% de Santiago, ¿eh? Siempre allí no hay que ser. Y en términos de agrupaciones participó como un 17,6% versus un 51,7% de Santiago y otros lugares también. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que en realidad los resultados de ese informe, lo que dicen, cuando suman para allá, suman para acá, dicen, oye, en realidad aquí se puede deducir que este sector está bien cagado, ¿eh? Y todas las respuestas son así. Oye, aquí se puede prever que realmente lo van a pasar re mal. O sea, cosas que ya sabemos hace rato, porque el sector de la cultura en general, excepto ciertos sectores que han hecho alguna tarea y han hecho avance, es un sector que está desprotegido más que el sector de la fruta. Y esa es una parada política chilena porque al neoliberalismo no le sirve la cultura. No le sirve para nada. Y cuando la trata de agarrar para sacarle plata, le dura un ratito nomás, porque la cultura en sí misma es una capacidad para responder, para ser contestataria. Y es parte propia de la cultura. Entonces, al neoliberalismo no le sirve. ¿De qué le sirve la poesía? No le sacan ni un solo peso a la poesía. Oye, voy a agregar para aterrizar y empezar a conversar ya del panorama actual de la industria cultural, si se le puede llamar industria, podría ser una buena pregunta, ¿no? Yo prefiero llamarle la movida cultural porteña, ¿no? Porque ya llamarle industria cultural porteña es como mirarlo como una cosa más grande de lo que es. Pero también, claro, estoy pensando que también, como decía Samuel, no ha sido tampoco, o sea, ha sido parejo en términos de que toda la industria cultural global, vamos a decir, se pegó un porrazo con este tema del COVID. Pero los impactos han sido distintos y uno está viendo algunos ejemplos. Estuve viendo ayer, preparando yo con las tareas también para este programa, varias experiencias en línea que se están apostando en todo el mundo, pero acá en Chile también, horas de teatro en línea, con Zoom. Me imagino, yo no soy artista, ¿no? Pero probablemente también estas crisis generan efervescencia creativa y entonces probablemente pienso yo optimista de que esto va a generar mucho contenido, mucha historia. Pero hoy día la verdad es que la gente que vive de los espectáculos de cortar un ticket están cagados totalmente, ¿no? Pero me gustaría que Oscar nos dijera, aterrizándolo a Valparaíso, cómo es el panorama que hoy día enfrentan los escenarios porteños, ¿no? Más allá de lo obvio, ¿cierto?, de que están cerradas las salas, ¿cómo le cae este momento a una industria que venía de capa caída, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo podríamos decir el momento actual, Oscar, de la movida cultural? Sí, bueno, un poco algo de lo que dijo Samuel. Bueno, esas cifras también revelan la precarización laboral que existe, porque está bien que pensemos en los músicos porteños, lo que pasa en la ciudad, pero en Santiago, bueno, obviamente porque Santiago es Chile, lamentablemente, la industria musical es tremenda. Incluso hay cifras que revelan que el aporte que la industria musical genera mucho más dinero que el fútbol, porque van mucha gente a los conciertos. Bueno, también hay un poco de especulación también ahí, ojalá que los precios bajen hoy en día, pero habla también de la precarización, o sea que hay un montón de sonidistas, iluminadores, técnicos del sonido que están sin trabajo, y en ese sentido es súper preocupante lo que está sucediendo, pero también es un llamado de atención y uno dice, que también están agrupados en gremios, AGPEC, están todas las grandes productoras, y uno dice, oye, se han forrado tanto durante todos estos años y ahora andan así como pidiendo soluciones de gobierno. Me parece un poco injusto considerando la precarización laboral, pero bueno, es otro tema. Acá en Valparaíso, bueno, la situación ya venía súper mal.
Ahora, un poco lo que me pasa a mí como sello discográfico, bueno, nosotros como Acople nos ganamos un Fondart este año y necesitamos que los músicos generen contenido, ¿cierto? Pero los músicos tampoco pueden generar contenido porque no pueden ir al estudio de grabación, no pueden pintarse, entonces ahí ya tenemos también una piedra de tope, ¿cierto? Ahora, claro, han habido mucho de streaming, y muy interesante también porque hay un montón de bandas a nivel mundial que están liberando conciertos del año 2002, del 2017 o del año pasado. Y uno se pregunta, pucha, ¿por qué no lo liberaran antes? ¿Por qué lo liberaban antes los conciertos? Ahora están así como ladivosos, ¿sí? Bueno, también están ahí guardando sus derechos de autor también. Es que, lo relaciono con una experiencia que vi anoche en las noticias de... está la Patricia Rivadeneira detrás de una idea que no me acuerdo cómo se llama, algo así como... Sí, Escenanix. Eso, Escenanix, algo por ahí. Sí. Y ahí la niña dice, un dato que me quedó dando vuelta, es que no había cultura de registro de obra. Como que no se ha usado nunca esto de registrar bien los conciertos, registrar bien las obras de teatro, las de ballet. Eso es un temazo, y bueno, yo no soy experto en ese tema, pero claro, en la música hay un monopolio de la SCD al respecto. O sea, si no estáis en la SCD, no podéis recopilar tus derechos de autor y meterse a la SCD tampoco digamos que es muy fácil, es un poco complicado porque, bueno, una serie de burocracia y al final sabemos que las lucas se las llevan los mismos de siempre. O sea, claro, el 20% de la música, súper bonito, pero ¿quiénes suenan? Que los Tres, Los Prisioneros, Los Bunkers, Javier Amena, nosotros Francisca Valenzuela, los mismos de siempre. Entonces, ya, podría haber sido ya un 20%, pero no sé, 5% de músicos independientes. Ahora se le propuso a la Archi, y se lo mandé también a ustedes, de que ya, pues subamos la cuota, vamos al 40%, ¿cierto? Pero bueno, obviamente dijeron que no, los lindos. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me parece sospechoso eso del streaming, ¿no? Yo tiendo a ver debajo del agua y no tengo nada que hacer, nací frente al mar, entonces ya estoy condenado. Pero, ¿cuánto? Extremista. El punto es que es cierto que esto de liberar cosas por internet también es una técnica de marketing, ¿eh? Hay una protección de derechos, una técnica de marketing, pero es sospechosa esta uberización de la vida, es muy sospechosa. La economía creativa, que además es un término que nació en Valparaíso, ojo, la economía creativa como término nace en Valparaíso en el informe de los catalanes de Arias Group. Ellos son los que encuentran el término que se usa en todo Chile hoy día, y no solamente eso, a partir de ese informe que no tomó en cuenta Valparaíso, se hizo el Plan Nacional de Economía Creativa. ¿Alguien cacha en qué parada está el Teatro Maule actualmente? Está absolutamente ahí cerrado y precarizado laboralmente. Es que ya antes del estallido y de la cuarentena, no sé, pues, hayan habilitado una pura salita chiquitita, no sé si... Sí, no, pero funcionaba bien y iba gente y la cartelera era buena, pero claro, era un esfuerzo que yo me parece que era importante, pero había que ser perseverante y bueno, ahora lo tuvieron que parar y bueno, yo sabía que lo habían echado a todo. Ahora la industria musical, un poco viendo la pregunta de César, se está un poco reinventando en la marcha. Por ejemplo, Facebook, Spotify están analizando algunas plataformas para que los artistas puedan recolectar dinero también. Yo tengo la sensación de que Valparaíso ya históricamente traía un problema económico estructural. Pero dentro de todo igual había una movida acá, algo pasaba en términos culturales y de espectáculos. Sí, pero plata no. No, incipio. O sea, hay una fuerza cultural, pero insípida, y cuando se maneja en términos de negocio, la maneja Santiago. Está todo bien, pero digo, ese panorama que ustedes describen muy bien, hoy día debe estar la pura cagá, po. Entonces, que nadie sabe qué hacer, po. Porque el impacto sobre una economía que ya venía mal, pero que tenía un cierto jueguito chiquitito en este sector, hoy día lo perdió, y entonces no queda sino esperar a que pase toda esta onda, que nadie sabe cuándo va a terminar. Está muy agudo hoy día, está muy agudo. Es que tomé desayuno. Ya caché cuál es la movida. Fíjate que en estas circunstancias se le abre una posibilidad al informe catalán de las Group, que no se tomó en cuenta en Valparaíso, y que la Corfo decidió no pescar y hacer otro plan para hacer la base del Valparaíso creativo, porque si uno analiza el informe de Alias Group, es de una pertinencia y una precisión, es que es difícil no estar de acuerdo con eso. Fíjate las cosas que decía el informe en 2014, que lo que había que hacer en Valparaíso era elaborar una serie de recomendaciones racionales, documentadas y transparentes.
¿ah? Es una cosa, digamos, eso ya hacía tiritar a varios acá. Digamos, No, ahí el informe pasó directamente al cajón, al cuarto ¿cómo cajón. que transparente? Después, mira las brechas. Nadie confía en nadie en Valparaíso. Hay que mejorar eso. Nadie confía en nadie. ¿Ah? Se parece a un lugar que uno conoce. No existe una visión global de lo que es la economía creativa. Muchas contradicciones. Las empresas no crecen, las empresas locales. Son las importantes, no las de afuera. La primera etapa son las empresas locales, que se crean las chicas, aunque sean minúsculas. No hay competitividad, es bajísima. Bajísimo nivel profesional. No hay incrementos financieros para crecer para las pymes. La primera etapa decía inyectarle directamente a las empresas que están allí. Jamás se ha hecho eso. Sí, yo quería decir una cosita que es súper preocupante lo que pasa en Valparaíso. Bueno, retomando la pregunta de César, pero la verdad es que no Déjenlo pasa nada, responder, pues, weón, déjenlo responder. Que termine a responderla. o sea, es que quiero tomarme de la entrevista que dio la ministra de Cultura este sábado, a la tercera, donde ella señala que, oye, pero hay 15.000 millones para apoyar al sector. Bueno, la mitad se va a ir a los espacios culturales, ¿cierto? Y ella dice que hay 2.833 millones para la creación y circulación digital de producciones artísticas. Pero a nosotros acá en Valparaíso, en la bajada regional nos dice que no hay plata. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La ministra o la gente acá en Valparaíso? Oye, Oscar, también nos podéis iluminar. Perdóname, Tienen que soltar las lucas, es lamentablemente. lo mismo, pero no solamente lucas nuevas, hasta donde yo me he informado, también han habido cosas que estaban en marcha y que se descontinuaron. Proyectos, Sí, pues, fondos lamentablemente, adjudicados sí, claro. que fueron retirados, entonces ya no solamente es que, oye, sigan haciendo lo que venían haciendo, no van a poder terminar procesos que comenzaron ya. Sí, a nosotros nos pasó que, bueno, no en el caso del Ministerio de las Culturas, pero sí nos pasó con otro ente gubernamental que, bueno, no puedo decirlo lamentablemente, pero claro, habíamos ganado un fondo, estaba adjudicado, ahora era imposible ejecutarlo producto de la pandemia, pero claro, nos dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a tener que cortar estas luquitas porque van a tener que irse al Ministerio de Hacienda para solventar todas las medidas económicas para los trabajadores, las empresas, etcétera. Pero yo he hablado con amigos que están en México, mandan de México, o sea, porteños que están radicados en México, y el Ministerio de las Culturas de México está pagando para streaming, le está pagando, sí, hacen todos los días streaming, y acá en Valparaíso, en Chile, no están poniendo ni un peso para el tema de los streaming. Y ahora a mí lo que me pasa con los streaming, a lo mejor Samuel ahí puede ayudarme, es que considero que la calidad técnica y sonora es paupérrima, pero ¿No te tampoco... escuché? ¿Qué dijiste? Oh, Me gusta. Que la calidad técnica es pésima, es paupérrima, pero tampoco es tan fácil poder hacer un buen streaming. Requiere obviamente plata para tener buenos equipos y claro, software adecuado y como los artistas acá, claro, no tienen lucas porque no tienen lucas, no se pueden pagar los software para hacer buenos streaming. Entonces, pucha, una posibilidad bacán sería que el Ministerio de las Culturas, no sé, uno de estos concursos que tienen planeado hacer, distribución de equipamiento para hacer buenos streaming, por ejemplo. Pero no hay ninguna idea porque no hay plata, entonces estamos peor. Oye, es que esto refleja lo que decíamos al principio, ¿no? Como en el orden de prioridades del modelo de desarrollo chileno, ¿dónde está la cultura? Y en estas crisis es donde queda en evidencia eso, ¿no? Un discurso Exactamente. bonito, Valparaíso, puta Una que lindo, payasada. las casitas, y finalmente a la hora de aterrizar, cómo mantenemos vivo un sector que en Valparaíso es muy importante. Yo creo que no hay que confundirse, ¿no? La cultura, todo este tema en Valparaíso, todos lo vivimos, lo respiramos, Sí, pero a la hora de los el punto es que cuando no aterriza. exactamente, el punto es que una de las posibilidades de salvar económicamente el territorio es una de las posibilidades reales, pero se sigue hipotecando. Va a llegar un minuto en que ya no se va a hablar más de economía creativa. Acuérdense que hay un plan nacional en ejecución en este momento. Ese plan nacional dice que la idea era regionalizar, entregar recursos. ¿Qué está pasando al respecto? No pasa nada. Yo creo que efectivamente, César, te mandaste un gol hoy día porque es un minuto adecuado, este minuto que tocamos fondo para que se vuelva a poner el proyecto Alias Group de los catalanes que escondieron y seguir al pie de la letra lo que dice ese plan, a menos que alguien venga a discutirlo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la economía creativa y sus ámbitos es un tema de especialización. No es cualquiera, es de especialización. Y tiene que hablar alguien que lo conozca. De hecho, si tú entras en las líneas de lo que propone el proyecto Alex Group, uno dice, oye, aquí en 2 años deberían estar ocurriendo cosas concretas. Y no lo que pasa siempre, pasan 5 años y no pasa absolutamente nada. El resumen del plan Alex Group, y me quedo callado, es el siguiente. Dice,
hay que hacer dos cosas centrales: potenciar a las empresas locales con todo, a las que se dedican a esto probadamente, y segundo, atraer una inversión grande en los sectores remolques principales. En este caso, los dos núcleos principales son audiovisual y música. ¿Por qué no se ha hecho eso? Y es Santiago el que toma las decisiones. Mientras no seamos una federación, no podamos tomar la decisión acá, no vamos a poder salir adelante. Sí. Ay, señor, Totalmente de danos tu acuerdo. fortaleza. Danos tu fortaleza, señor, para seguir Bueno, aquí en y el Valparaíso. tema de la industria creativa, yo desde que llegué a la ciudad hace 10 años, bueno, como editor del Matutino, me invitaban a participar en estas reuniones de industria creativa. ¿Y qué pasaba? Se formaba la reunión y después de un mes se terminaba la reunión, o sea, se cerraba el ciclo. Oye, ¿te Después larga la pasaban reunión? Ah. después pasaban 2 años más, ya, pues vamos juntando, sigamos discutiendo. Se acababa la discusión, entonces se cambiaba de pega, se iba para otro lado. Todo de nuevo. Llevamos 10 años discutiendo lo mismo en base a informe y en base a qué está pasando en la ciudad, pero no avanzamos. O sea, a mí eso me da mucha rabia porque he participado en un montón de reuniones de industrias creativas y son pérdidas de tiempo porque comienzan el proceso y después terminan, después empieza de nuevo y de nuevo. El problema, Oscar, es que ese tipo de cosas no pueden ser conducidas por cualquiera, tiene que ser gente especializada de los sectores. Ese es el problema, ese punto yo creo que es súper vital. Viene un hueón de Santiago a ver el tema de industrias creativas acá en Valparaíso. ¿Qué sabe él si no conoce ni siquiera, conoce con suerte Solo Alegre y Solo Concepción? Oye, pero ya... ¿Qué hable venimos Boris? a pasarlo- Vino aquí a pasarlo bien, pues chiquillos, ya venimos aquí a divertirnos. No, mira, la cultura Pero y todo lo que déjala estamos hablar. conversando es para pasarlo bien. Es que, ¿viste? Eso es lo malo de trabajar con gente enojona, son enojones. No, Ya, Boris, todo lo es tu contrario, minuto, estamos es tu minuto. aburridos. Oye, estamos aburridos. Oscar, hablemos cosas positivas, pues. ¿Qué es lo que la lleva en la industria musical en Valparaíso ahora? Y uno tiene como la imagen de que musicalmente son solamente bandas jóvenes, ¿cachai? Los que están involucrados en esta industria. ¿Qué pasa con los más viejitos, ¿cierto? Los tatitas? No sé si hay otro tipo de música o de estilos musicales que no sean, no sé, Sí. pop, rock. Es que eso es súper importante porque imagínate, Boris, que es un conocedor de la cultura porteña, me está preguntando esto, significa que hay un problema de difusión musical. Están los cracks del puerto, que son los cracks del puerto, que son unos tatitas que trabajan en la Fueron a feria Womat, de la Argentina. fueron a Womat a Inglaterra. Fueron a Womat. Bueno, está también la compañía Malonera, que no son tan viejitos, pero tienen una trayectoria enorme de bolero y de Fantasía. música. ¿Ah? La fantasía también tiene como su movida Está la musical de la dominguera. fantasía. Bueno, obviamente yo estoy más ligado al ámbito alternativo, por así decirlo, pero Adelaida, la banda Adelaida ha tocado en China, ha tocado en Japón, ha tocado en Brasil, ha tocado en España, ha tocado en Estados Unidos, grabó con el productor de Nirvana, se ha ganado los premios al mejor álbum de Chile, los premios Pulsar el año antepasado. O sea, una banda de un nivel, pero un nivel superior a cualquier banda chilena, y te lo firmo, superior a cualquier banda que suena mucho más en la radio. Está, las técnicas manuales que ya no existen, pero yo hice una canción de Las Torpederas, una canción que se puede incorporar al imaginario cultural de Valparaíso, pero no se agrega porque, no se difunde como se debe. Está la Mora Lucay, está Maleza, está, Gonzalo Sáez, que lleva un montón de años haciendo cosas. Nosotros como Acople Records hemos hecho 4 compilados de música porteña. Está el sello Mezcalina trabajando con figuras de la cueca y de los boleros. Está el sello Recolector, está Trigales de San Antonio, está el sello Red en Quilpué, Tinta Negra en Quilpué, más estilo hip hop. Música espectacular y con una calidad técnica y vocal y sonora que existen. El tema es cómo hacemos para que las personas como ustedes escuchen esa música. Me parece que eso es el tema fundamental. ¿Ustedes cuántas bandas conocen? A ver, de las que les dije, ¿cuántas bandas conocen? Mira, yo te puedo decir que a ninguna, ¿eh? De nombre ¿Qué sí. pasa ahí? ¿Cuál es el ¿Qué pasa? problema? ¿Cómo Hay solucionamos eso? No hay cassettes de esas bandas. Pero está toda la música muy fácil, está en YouTube, está en Spotify, está ahí. ¿Qué hacemos? Ya, propongámonos un proyecto de, claro, falta medios de comunicación, nosotros en el Matutino no estamos enfocados solamente a eso.
a veces publicamos notas al respecto, pero está niñaprovincia.cl, una página de difusión musical hecho por mujeres, espectacular la página web, periodismo musical duro y parejo, pero ahí nomás llega como a nosotros. ¿Cómo hacemos para que la música porteña salga de la burbuja? Yo creo- Vamos en el Es una tapete. súper buena Perdona, pregunta. Óscar, Es una pero súper pregunta. yo lo llevo a la cultura entera, ¿no? Está bien, tú estás representando la música y lo estás haciendo muy bien, pero en realidad es el tema de la cultura, y no por la cultura per se, sino porque la cultura ofrece, que a todos nosotros nos gusta, es una posibilidad de salvación económica de un territorio arrasado. Ese es el verdadero tema. Y por lo tanto, para contestar esas preguntas y cómo solucionar, hay que hacer lo que propuso Alias Loop y no otra cosa, hacer un plan de industrialización duro, como se hace en otras partes del mundo donde funciona, y dejarse de gastar la plata en asesoría y en las manitos y todo ese tipo de cosas. Poner la plata en la materia misma. ¿Hasta cuándo va a pasar eso? ¿Qué? Bueno, un poco del tema de ciudad musical, que ojalá un poco derive a eso. Para eso debería ser este inicio del comienzo de la ciudad musical. Un poco ir hacia ese camino de, como tú dices, y lo dije también anteriormente, que la música sea un polo de desarrollo social y económico de Valparaíso. Tal vez la música ahí debería ser un distrito audiovisual con el mundo del cine, que ya hizo un adelanto con la Corporación Valparaíso Films en el proyecto Ventanilla Única de Filmaciones para Valparaíso, que terminó siendo un fraude. El proyecto no ocurrió. Para cualquiera que tenga duda, coloque ahí en un buscador Corporación Valparaíso Film, CODECER, Contraloría, y va a aparecer el resultado. Sí, ¿Qué pasó? sí. Se gastó todo ese dinero en un proyecto que era extraordinario y no se hizo. Y nadie dice nada. Una Sí. vergüenza. Mire, yo les voy a decir cuál es mi sueño. Mi sueño es que, bueno, a lo mejor Boris no va a estar tan de acuerdo, y yo, bueno, en realidad tampoco estoy tan de acuerdo con mi sueño. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que cuando alguien se suba a un crucero en cualquier parte del mundo, esa persona ya sepa que Valparaíso es una cartelera musical dura y pareja, donde va a poder tener música durante toda la estadía acá y en diferentes lugares de la ciudad. Por ejemplo, ¿por qué no convertir Calle Serrano en un distrito musical donde haya, no sé, que esté repleto de lugares, de lugares con música en vivo, y el turista sepa, oye, Calle Serrano, compadre, está la patada, distrito musical, obviamente con condiciones técnicas, seguridad, iluminación, que empiecen temprano, que le paguen a las bandas, que paguen los derechos de autor. Un poco ese sería el playa, camino. dejamos afuera el playa, ese circuito. Bueno, el playa va a tener Puede que ser. reinventarse y va a tener que caer bajo esta lógica que lamentablemente, claro, no están haciendo ellos bien las cosas, y bueno, las bandas ya lo dijeron en el Martirino, y claro, a lo mejor la Cecilia está en contra de eso que dijeron, pero obviamente que yo estaba ahí, eso es así. Oiga, don Oscar, en la teorización, el modelo de teorización que usa Chile, conceptual, de economía creativa, el núcleo de la economía creativa lo representan los dos sectores más industrializados, que son el cine y la música. Claro. ¿Por qué no volvemos a juntar esos sectores y exigimos, y no solamente exigimos, imponemos que ocurra esa transformación? Bueno, habría que hacerlo, pues si es el trabajo que hay que No, hacer. nada que habría, lo vamos a hacer, pero compadre. también Ya, haremos el necesitamos huevo. que, No necesitamos si que- puedo que- evitarlo. necesitamos que Corfo y Cercotec también se pongan las pilas, que el Ministerio de la Cultura, el municipio, la Cámara Regional de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Oye, los eh, artistas también. Nos vamos a piña. artistas. Obvio, po. Oye, ya, se nos acabó el tiempo, chiquillos. Le agradezco mucho el. Estuvo bueno y Sí, bien siempre- intenso, creo yo. El Siempre tema de la- terminan enojados, siempre. No, pero es que está para calentarse la cuestión. Que no sé qué pasa. Yo creo que el principal motivo, no quiero ladear más porque estamos cerrando, pero a mí lo que más me angustia es escuchar lo mismo. Esto es como el día de la marmota. Vamos, solo lo Sí. podemos y esto no se rompe. Pero yo creo que este plan, el plan del podcast, tiene que ver con eso, ¿no? Con abrir Repetir. conversaciones para puro, por último, enojarnos y ver para dónde avanzamos. Que se No sé si ponga Samuel quiere cerrar. de nuevo el proyecto alias Group de los catalanes que escondieron. Ese proyecto que hay que seguir. Oye, vamos a empezar a difundirlo cada uno de nosotros en sus redes. Buena. Tú tenías un documento Buenísimo. Sam, que puedes compartir. Quiero cerrar esto, agradecer a Oscar por el tiempo, por madrugar, tempranito en la madrugada del día sábado. Por esta pichanga también con hartas patadas, digamos, lo aguantó bien. Sí, estuvo bien. Perdón por hacerte enojar, Oscar, tan Sí, temprano. Perdón podríamos por romper el advertirle. fin de Sí, semana. weón. Deberíamos advertirle a nuestros invitados que los vamos a rayar un poco. Bueno, yo Sí, quiero oye, estar hasta aquí. pero, Un abrazo. Dale. Acople Records, acoplerecords.com, Facebook, Instagram, etcétera. Este año se viene bueno. Imuba.cl,
escuchen música porteña, música regional, música chilena, eso es todo lo que necesitamos. O sea, si no se escucha música, todo lo que estamos aquí lucubrando no va a servir de nada. El primer paso es escuchar música chilena, regional, porteña. César, antes de tu o Bori, solamente aprovecho a colocar ahí valparaisofilm.cl también, ¿ah? El hermano con el que tenemos que trabajar. Excelente. Siempre empatando. Yo quiero dar un dato web. valparaisología.cl va a quedar registrado este podcast y están todos los podcasts que hemos grabado antes. Este es el noveno. Y siempre el último, el más entretenido. Un abrazo para todos, disfruten, cuídense y estaríamos escuchando la próxima semana. Un abrazo, chiquillos. Vamos, Oscar, se Muchas puede. gracias. Hagámoslo, No, vamos. si la vamos, Vamos a seguir luchando, vamos a seguir sí. luchando. Vamos a hacerla. Un abrazo. No peleemos. Abrazo. Chao. Ay, ahí uno se pregunta por qué somos chilenos. Qué terrible suerte. Bueno, para poder terminar un capítulo como este y tener algún grado de consuelo y tranquilidad, lo mejor es que venga fulano con la suite Recoleta, algo bien chileno.
El Plan Podcast es una producción de la agencia periodística huelladigital.cl, La Cuenca News y valparaísología.cl.